Señores, nuevo episodio de Brain Matters con una invitada de lujo. Ella es Elizabeth Mena, es una estratega dominicana en inversión, sostenibilidad y liderazgo institucional con más de 30 años de experiencia en derecho corporativo, asesorías estratégicas y gestión de proyectos de alto impacto. Y le decíamos aquí fuera de cámara que ella se mete en un lío extraordinario, pero que sale airosa y esos proyectos salen, señores, demasiado bien. Ella está con nosotros hoy. Bienvenida, querida Elizabeth. Gracias por sacar este momento, también por esperarnos un poquito porque hemos tenido una serie de grabaciones y bueno, felices de tenerte aquí y junto a mis queridas hermanas del alma, Alejandra, Karina. Bienvenida, Elizabeth, a este espacio. Muchas gracias por la invitación y más que me encanta, ya hicimos la entrevista a ustedes de por qué Brain Matters y el hecho de que tenga tres mujeres que estén pensando en que todavía podemos pensar y que podemos hacer estrategias y que el ser humano puede todavía impactar y alejarnos un poquitito tal vez de la mecanización y de el seguimiento como borregos es importante. Ay, gracias por tus palabras, de verdad que sí, y en eso creemos, te lo aseguramos. Gracias, Elisa, y bienvenida, pero impactar de buena manera, ¿verdad? Así es. Claro. Como es el tema de la sostenibilidad que vamos a tratar hoy. De verdad que yo estoy sumamente feliz porque este es un tema que me apasiona mucho. Así que vamos a tratar y estoy segura de sacarle el mayor provecho. Perfecto, pues denle allá. Bueno, Elizabeth, el tema de la sostenibilidad, y si nos vamos a los criterios ahora, ESG, Environment, Social y gobernanza. En República Dominicana, ¿cómo se ha asumido lo que en un momento empezó como moda y que últimamente se ha visto ya no como una obligatoriedad, sino como una necesidad para las marcas en todas las industrias mayormente? Hablamos desde la industria de la moda, desde la industria financiera, la industria farmacéutica, en todo. ¿Cómo se ha vivido esa transición de lo que era responsabilidad social, sostenibilidad a estos tres criterios juntos? Mira, interesante pregunta, porque la sostenibilidad es básicamente eso, es sostenernos todos en el tiempo. Y para sostenernos en el tiempo están los tres componentes. Sí, efectivamente, no fue que empezó, vamos a decir, de responsabilidad social, todo empezó en como cada cosa viene como dan sus pasos. Para uno nace, va caminando, comienza gateando y llega. Esto empezó básicamente como un tema de social, de asistencialismo, vamos a decir. Las empresas empezaron a darse cuenta de que tenían que tener sus empleados y las comunidades de alguna forma supliendo ciertas necesidades que tal vez no se podían suplir. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un paso, el primer paso, un tema más social de ayuda, de asistencia. Y ahí empezó todo, vamos a decir. Luego cambió el nombre, responsabilidad, para hacer como la historia corta, ¿verdad? Y luego pasa, bueno, ya no es un tema de que quiero hacerlo, es que soy responsable, tengo que hacerlo. Entonces viene el tema de la responsabilidad social. Pero luego entonces estamos hablando ya de que va evolucionando el criterio y nos damos cuenta de que para mantenernos en el tiempo, como seres humanos, como empresas, como gobierno, todo lo que le queramos poner, hay tres componentes, tres patas que tienen el mismo valor y una no sobrevive sin la otra. Obviamente todos, la parte económica, todos queremos también tener dinero. Las empresas, las personas y los gobiernos, todos mantenemos en base a tener ingresos y poder subsistir. En el caso de las empresas, generar riquezas. Riquezas para los accionistas, todos sus relacionados, accionistas, pero también tenemos que tener ese componente social, que Totalmente. lo que me genera a mí, yo tengo también que en la sociedad, el que está alrededor mío, entender que yo genero y que forman parte del mismo. Si yo tengo una empresa, pero esa empresa no es socialmente responsable, sus empleados no se sienten, no forman parte de la visión corporativa, no van a rendir. Simplemente la empresa económicamente no va a ser viable. Correcto. Si tengo la comunidad que no se identifica conmigo, te van a hacer un piquete que te van a sacar. Entonces, ya tienes entonces el componente en el sentido social. Pero está también la parte de gobernanza,
que va también íntimamente ligado. O sea, Claro. si yo no tengo un buen gobierno corporativo, si yo no soy transparente, si yo no actúo con responsabilidad, no me van a creer, no voy a Ujú. tener negocio. Ujú. El gobierno no se va a quedar. Ujú. En mi casa, si tengo una pareja, vamos a separarnos. Ujú. Entonces, lo que es la transparencia y la confianza, esa generación de confianza que va de la mano de la gobernanza, es la otra parte. Ujú. Entonces, ya luego tienes el medio ambiente, que no es menos, todas son las partes iguales, pero lo pongo de último porque las personas entienden que sostenibilidad es medio ambiente. Ujú. Porque por ahí es que más o menos ha Importante eso. entrado Sí. el capítulo por el Ujú. tema del medio ambiente, lo que más vemos. Pero es una de las patas más. Y básicamente es eso, si no tenemos un planeta, si no tenemos un lugar en donde vamos a existir, simplemente tampoco, ni estamos nosotros, ni está nuestro negocio, ni está nada. Ujú. Entonces, es el contexto de cómo ha evolucionado. Ha evolucionado porque las empresas particularmente se han dado cuenta de que necesitan integrar dentro de su estrategia para mantenerse en el mercado Ujú. los componentes de ESG. Unas más han evolucionado más, lo han identificado como parte de su estrategia de negocios y otras han tenido que aprender a la mala porque o la comunidad le obliga Se lo exige. se lo exige Ujú. o porque su mismo negocio se lo exige. En el caso de los que hacen negocios con Europa, yo que duré mucho tiempo trabajando con el sector exportador, Ujú. Europa tiene unas reglas muy particulares de sostenibilidad, que para tu producto llegar y venderlo allá, tiene que tener una trazabilidad Ujú. que va desde el punto de vista no solamente ambiental, de que con tu consumo de agua, de que si es un producto agrícola, de que tú no hayas utilizado deforestación para sembrar el mismo, sino también que va desde trata de blancas. Y tú me dirás, trata de blancas, ¿cómo es eso? Ujú. Fácilmente en tu cadena de suministro puedes tener una empresa de transporte, los camioneros se paran en una casa de cita, ya eso forma parte del contexto de lo que puede ser trata de blancas. Ok. Abuso infantil, lo que es el trabajo de la cadena infantil y demás. Entonces, hay todo un proceso de debida diligencia que debe de cumplirse en algunos productos que se exportan, Ujú. cuyos compradores allá exigen. El mercado, la juventud, piensa mucho ahora lo que compra y lo que consume. Y eso está haciendo también que haya un cambio de mercado y ha hecho Un de que cambio de también paradigma. vaya todo, un Totalmente. cambio del chip. O sea, Y vemos, por ejemplo, quedándonos un poquito estacionado ahí en el tema Europa, por el tema de que se han convertido ellos ahora como en un estándar, han elevado el estándar del tema de sostenibilidad, de que no todo el mundo ahora puede decir soy sostenible, sino que tienen que probarlo. Tienen de hecho una legislación en particular en el año 24 para lo que llamamos el greenwashing. Correcto. Tú no puedes decir yo soy carbono neutral Ujú. si tú no pruebas que eres No lo carbono neutral. demuestras. Y no es carbono neutral puro y simple, sino si tu carbono neutralidad se basa también en la compra para bajar tus cálculos de emisión, entonces no eres carbono neutral. Entonces tienes, y ese es un ejemplo sencillo, Ujú. está penalizado cualquier forma en la cual tú utilices palabras que no estén relacionadas con las acciones en sí. Sí. Básicamente yo digo, Vimos no- casos, déjame decirte, Elizabeth, porque aquí a veces en Brain nos encanta hablar con casos relacionados precisamente a los temas y vimos que, y perdón que te interrumpí en ese sentido, Ujú. vimos que marcas renombradas fueron sancionadas con un Ujú. pago fuerte. Y no estamos hablando de dólares, estamos hablando en otros tipos de moneda, precisamente por utilizar esos términos, sin embargo, no eran no son demostrables. demostrables. Exactamente. Ujú, ujú. básicamente, y me voy un poquitito tal vez a lo que es la República Dominicana, volviendo a tu primera pregunta. Nosotros acabamos de terminar un ranking, el ranking de sostenibilidad de la Expo Interesante. Sostenible. Fue un primer ejercicio, dijimos, pero ¿cómo nosotros podemos ver? En realidad es un ranking de percepción, qué es lo que podemos hacer, porque nosotros no tenemos la capacidad de medir específicamente si una empresa es sostenible o no. Hay que hacer una auditoría y para eso tú tienes todo lo que es una normativa y demás, obviamente, y eso ya es un Ujú. tema. Pero hicimos sí
un primer ejercicio para esta segunda edición de Expo Sostenible y hicimos un ranking. Nos asociamos con New Link, que formó parte de nuestro proyecto, para el ranking. Y fue súper interesante. Así como a puro llamada, empresas que te suenan sostenibles, que son las empresas más sostenibles en la República Dominicana, el dominicano identificó unas 300 empresas. ¡Wow! Muchas le salieron. Entonces, eso va mucho con el tema de comunicación, pero es increíble lo que va. Entonces, luego se hicieron ciertas preguntas. Empezamos con el público, un público abierto, y luego se fue en ese ranking a lo que es un público especializado y conocedor. Pero no conocedor tal vez dentro de lo que estamos siempre hablando en el mismo tema, sino que nos fuimos a la academia. O sea, nos fuimos, abrimos el abanico del conocedor. Correcto. Para poder entonces identificar. Quedaron las primeras 15, que son las que reconocimos allá. Pero lo interesante de esto es que de esas 15 empresas, 6 fueron extranjeras. ¿Cómo? O sea que 11 ¿Y por qué mercado local? son empresas dominicanas. Entonces, la República Dominicana ya ha empezado a poner la sostenibilidad dentro de su estrategia. Ese es el primer gran descubrimiento. Y el segundo descubrimiento, que para mí por lo menos, es de que de los factores de qué le importa al dominicano cuando le hablan de sostenibilidad, para mi sorpresa, que el contexto de que las personas entienden que es medio ambiente, el primer factor fue gobernanza. ¿Salió? Gobernanza es el primer factor que el dominicano le da al contexto de cuando mira una empresa. ¿Pero por qué lo hace? Por la confianza. La gobernanza es la que te da la confianza. Cuando tú ves una marca y tú o vas a un supermercado o compras un producto, buscas un servicio, lo primero que tú vas a hacer lo primero que tú miras es la confianza. Entonces, eso viene a través de la gobernanza. Eso es la coherencia con lo que esas empresas, esas marcas han transmitido al consumidor dominicano, de que lo que hacen es coherente con lo que dicen. Correcto. Me surge una preguntita allí, porque el término gobernanza no todo el mundo lo maneja. ¿Qué implica la gobernanza, Elizabeth? ¿Verdad? De manera normal, si sabemos sostenibilidad, que todavía estamos en esa transición de que no es solamente medio ambiente. Pero yo entiendo que cuando se hizo el ranking, entonces, asumiendo que lo que abarca la gobernanza, las personas lo ven como uno de los elementos más importantes para una empresa, entonces se asume que es gobernanza, pero no porque el término se domine. Me saca esa claro, letra. las preguntas que se hicieron fueron preguntas relacionadas, obviamente tú no vas a preguntar la gobernanza, el medio ambiente, sino dentro de todo este contexto, ¿qué tú valoras más de esa empresa? Entonces, al momento de valorarlo, fue que salieron estos grandes rasgos de cuáles son de las 3 patas la que más valoran. El segundo fue la parte social. Y cuando hablamos de la parte social, la generación de empleos. El impacto en la comunidad. Pero principalmente el primero fue el trato a sus empleados. La generación y el trabajo interno que tienen con sus empleados. Entonces, el dominicano valora mucho cómo crece dentro de una empresa, cómo es tratado en una empresa y las oportunidades que tiene. Entonces ya luego viene la parte comunitaria. O sea, no solamente se preocupa por mí como empleado, sino que también se preocupa por el generar un beneficio en la comunidad en la que me encuentro. Y en el último peldaño está la parte de medio ambiente. No es que no fuera importante, pero a la hora de hacer las preguntas, obviamente, la parte, y va de la mano, o sea, es la coherencia. Hago lo que digo, pero no solamente hago lo que digo con el consumidor, sino que también lo hago con mis empleados. Correcto. Me sorprende muchísimo que el primer hito sea gobernanza, porque la mayoría de las empresas que se dicen ser verdes o sostenibles creen que haciendo una actividad puntual durante el año o conformando un voluntariado son sostenibles. Y hemos visto, ¿verdad?, que para una empresa ser sostenible tiene que cumplir con 3 pilares: sociales, medioambiental, económico. ¿Cómo
posiciona a la República Dominicana este tipo de eventos de cara a la sostenibilidad internacional, como por ejemplo el caso de Expo Sostenible? Mira, Expo Sostenible, más que un evento, es una plataforma. Cuando empezamos con la idea de hacer la Expo, ahí también viene una gran lección, particularmente para mí, porque me llaman para colaborar en el proyecto y vamos a hacer una Expo, la palabra tiene Expo, donde podamos tener empresas que vayan a presentar sus productos, sus soluciones sostenibles y tengamos nosotros clientes, o sea, podamos hacerles B2B y se creen una generación de negocios alrededor de la sostenibilidad. Cuando empezamos a hacer la conceptualización y a tocar las puertas, nos vemos que el mercado dominicano en ese aspecto todavía no está lo suficientemente avanzado para nosotros poder hacer este tipo de evento. Okay. Y fuimos diciendo, bueno, la idea no la vamos a rechazar, vamos a hacer, pero vamos a ver cómo otra forma nosotros podemos ir Otro integrando, escenario. cómo nosotros podemos ir integrando y haciendo la plataforma. Y ahí nació el primer o la primera pata de la Expo Sostenible, que fue el podcast Voces Sostenibles. Okay. Vamos a educar. Okay. Vamos a llevar esas empresas y las instituciones, todo el mundo que esté hablando de sostenibilidad en todo el contexto, no solamente en medio ambiente, en todas las patas, de una forma tal de que nosotros podamos mandar este mensaje y más personas se puedan unir a nosotros. También seguimos con los artículos, artículos especializados relacionados con sostenibilidad. Que de hecho hemos leído unas cuantas precisamente de Revista Contacto, que es parte de nuestros sponsors aquí en Brain. Ay, Susan, lo amo. Entonces Esa gente la queremos muchísimo. Así es. Entonces, cuando viene y empezamos con la estructuración de la Expo, bueno, tenemos que decir qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos, y llega entonces la parte tradicional de los paneles, que han sido también sumamente importantes. Y la parte de la academia la hemos metido. Entonces, hicimos y antes de llegar al evento de abril, que es el evento cumbre, también se hacen eventos durante el año, particularmente paneles, donde trabajamos temas que son relacionados a la sostenibilidad en el momento o que tienen que llamar la atención. Hicimos uno sobre riesgos, hicimos uno sobre minería y luego entonces llegamos a la Expo. Hicimos uno también sobre exportaciones e inversión sostenible, es decir, que se puede empezar un negocio desde el inicio con la visión de sostenibilidad, y otro de que, bueno, puedo exportar comercio sostenible y trabajamos mucho con el tema de Europa. Es decir, que durante todo el año estamos teniendo actividades para llevar la información. Pero en la Expo logramos hacer algo que es, para mí es como una mini cumbre de negocios, porque también, y ahí es donde queremos llegar, que sea convertir a la República Dominicana tal vez hasta en abril, en el mes en donde todo el mundo venga a la República Dominicana a hablar de sostenibilidad, a buscar soluciones en sostenibilidad y a entender. Entonces ahí y que metimos incluso tener inversiones en sostenibilidad. Ahí vamos. Entonces involucramos a la academia y este año ampliamos el espectro. No solamente tuvimos los paneles, sino que logramos ampliar la parte de esos stands de enseñar y ampliamos la parte de MIPYMES y del bazar, de forma tal de que a través de una institución bancaria y de nosotros mismos, entonces esos MIPYMES y ese bazar no pagan en la Expo, sino que el primer año ellos, o sea, todos los años tenemos para que ellos vayan de la forma lo más económico posible para que puedan hacer y potenciar sus negocios. Y al mismo tiempo entonces tuvimos también la parte académica, no solamente a través de las universidades, sino también de los niños, donde a través del teatro, de educación y de charlas específicas para los niños, nosotros tuvimos alrededor de unos 1,200 niños que nos visitaron en los 2 días. Wow. Para llevar este mensaje. Entonces tú tienes las discusiones de alto nivel, por un lado, la parte educativa a la parte inicial, a lo que queremos sensibilizar el futuro,
y el por qué lo estamos haciendo por otro lado. Y muy activa, porque la parte educacional que ustedes pudieron desarrollar no tan solo fue en los niños para que También, vayan subiendo, sino también educando a la población en general para ese estigma, separarlo un poco de que la sostenibilidad no es nada más medio ambiente. y ahí entonces, nosotros decimos que nosotros venimos con un interés de democratizar la sostenibilidad, de que todo el mundo conozca, todo el mundo entienda lo que es y todo el mundo pueda arroparla. Uno de las grandes críticas que yo hago es que a veces nos sentamos entre nosotros a hablar entre nosotros mismos y vamos a los sitios, la misma gente, y como que estamos hablando no entre nosotros, preaching to the choir. Entonces, así no generamos cambio. O sea, si nosotros no nos abrimos y buscamos otros sectores en los cuales podamos crear alianzas, entonces no se va a hacer el cambio. Elizabeth, ¿cuáles sectores se destacan más en la aplicación de los criterios ESG y la sostenibilidad en sentido general en la República Dominicana? Sin necesariamente mencionar marcas, pero sí cuáles se destacan más. Y también me surge con el tema de la inteligencia artificial. El otro día, pues yo leía lo importante, primero, las implicaciones que tiene la inteligencia artificial sobre el uso de recursos del agua, que ya se está convirtiendo en un tema de conversación. Claro, en República Dominicana sus efectos no son tan grandes porque aquí apenas tenemos 3 centrales de datos y son las grandes centrales de datos las que absorben mayor cantidad de agua. ¿Es eso, aparte de la pregunta, claro, de lo sectorial, es eso un tema que se está tomando en cuenta o entraría dentro de las discusiones de sostenibilidad en República Dominicana? Porque yo entiendo que así como hoy se protesta para que no se instale una empresa minera en ciertos lugares por el tema de la sostenibilidad ambiental que eso allí pueda perjudicar, yo entiendo que a futuro pasará lo mismo con las centrales de datos. Mira, son 2 preguntas y la voy a separar. La primera es, conociendo y viendo que el dominicano a la hora de hacer esta encuesta, lo principal que evalúa es el tema de gobernanza. Las empresas que salieron en el ranking principales son el área financiera. El área financiera es un área de una alta necesidad de tener confianza en la misma. Entonces, ahí tú tienes el contexto, yo estoy hablando por lo menos en el ranking de los 15 primeros. Tú tienes instituciones financieras y tú tienes también lo que es retail, comercio. Comercio salió también dentro de esta encuesta, dentro de este ranking, como las principales empresas en sostenibilidad en la República Dominicana. Por eso te digo que me llamó mucho la atención, porque tú tienes, sin embargo, otras que tal vez no salieron a la luz, pero que son buques insignias, no solamente en la República Dominicana, sino en toda América Latina, con un manejo y en el contexto de sostenibilidad, en el contexto general. Pero tal vez, al estar dentro de un nicho nada más de medio ambiente, se conoce en este contexto de que hablamos, de que vamos la misma gente a los mismos sitios a hablar la misma cosa. Entonces, tal vez no ha habido una barrera comunicacional para que entiendan lo que están haciendo esas empresas. Es una lección para las personas que trabajan en su departamento de comunicaciones y demás, de cómo tal vez comunicar mejor eso que hacen. Esa tarea, claro. Pero también desde el punto de vista de todo lo que es sostenibilidad, fuera de lo que el dominicano percibe a través del ranking, las empresas reguladas en el contexto general, o las empresas también que tienen una gran inversión de capital, también son las empresas que lideran el tema de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque, y ahí no te lo digo, yo estoy en contra de que me impongan reglas. Yo creo que la sostenibilidad debe nacer por un tema de compromiso general y por lo que hablamos anteriormente de que es para mantenerme en el mercado. Pero también se ha demostrado de que las empresas reguladas son las empresas que tal vez tienen un mayor comportamiento porque tienen que hacer tanto disclosure, tienen que hacer tanta reportería que tienen que realizarlo obligatoriamente. ¿Lo hacen o no lo hacen? Y si no lo hacen, salen. Y ahí tú tienes la industria minera, que tal vez muy penalizada, lo acabamos de ver. Y ha tenido mucha controversia. Pero es tal vez de las más reguladas y las que más tienen gobernanza social y ambiental
Aparte también tú tienes unos criterios que entran dentro de los grandes financiamientos. Cuando tú tomas un financiamiento internacional, obligatoriamente tienes una estructura que cumplir. Si no, simplemente no vas a tener el dinero, entras en default y no hay forma de repagar esos préstamos. Y ahí es donde tal vez viene un poquitito no necesitar de tener una gran regulación. Los bancos, esa institución financiera nuestra, pueden ser un gran ente generador de cambios en sostenibilidad, porque todos, de alguna forma u otra, en algún momento hemos pedido un préstamo. Y los negocios generalmente crecen financiándose. Entonces, si el banco dentro de esos contratos incluye cláusulas de sostenibilidad, entonces también vamos a obligar a hacer el cambio. Y hablando precisamente de regulación, ¿cómo estamos? ¿Hemos avanzado? ¿Estamos todavía en los pininos? Nos has dicho demasiados rubros que están dentro de la esfera de la sostenibilidad. Hablamos de que los dominicanos reconocimos 300 empresas. O sea, número, es mucho. O sea, ese ranking que ustedes hicieron creo que puede ser hasta un caso de estudio, se pudiera convertir, pero en términos de regularización, ¿cómo vamos en ese sentido? Mira, y ahí vuelvo y te digo, nosotros no tenemos tal vez una obligatoriedad en sí, en ciertos rubros vamos a hablar. Pero cuando hablamos de lo que es ética, transparencia, lo que es el área de gobernanza, tú sí tienes unas normativas en el sentido general y unos códigos de ética que cada una de las empresas tienen y autorregulan, vamos a decir. Y hay empresas reguladas aún más, los bancos, seguros, sí, correcto. Salud, que tienen unos estándares y unas regulaciones que le obligan a cumplir con ciertas normas. En materia ambiental tenemos la ley 6400 y toda su reglamentación, que es muy buena. Es muy buena. Lo que tal vez nos ha faltado es un poquitito de empoderamiento y de asistencia al mismo ministerio para darle los mecanismos, no solamente al ministerio, sino a la Procuraduría Fiscal Ambiental, para que pueda realizar su labor. Entonces, por eso yo digo, no sobre legislar, sino aplicar lo que tenemos. Y ya desde el punto de vista social, yo no puedo obligar a nadie a ser un buen empleador. Las leyes están ahí. Así es. Hay salarios mínimos, hay demás, pero cada quien dentro de y también con sus comunidades, cada quien dentro de su criterio de cómo actúa, debe de entender que para mantener su negocio tiene que tener una cierta criterio. Claro que sí. Elizabeth, vimos por ejemplo que 2015 estuvimos desarrollando lo que eran los objetivos del milenio. 2015-2030, objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué esperamos para el 2030 de cara a estas objetivos el 2030 por lograr? Está ahí mismo. Ahí mismo. Y nosotros tuvimos un gran revés. La pandemia nos hizo a todo el mundo que tal vez los objetivos de desarrollo sostenible no fueran tan acelerados como tal vez en algunos países estaban. Claro. Y ahí es donde viene ahora el repensar y el estudiar y entender a dónde vamos. Pero estamos en un mundo donde actualmente tenemos muchas crisis pasando al mismo tiempo. Entonces, por eso yo digo que no puede ser algo que venga impuesto, sino que cada uno de nosotros tenemos que entender hacia dónde queremos y cómo queremos sostenernos. Definitivamente quedan temas muy pendientes en todo el mundo. Hay muchas desigualdades y esas desigualdades están todas íntimamente relacionadas con un objetivo para un desarrollo, porque lo que se busca es el desarrollo sostenible. Claro. Entonces tú tienes desde el tema de igualdad de las mujeres, desde el tema del acceso a agua potable en muchos sitios, desde el tema de residuos sólidos, o sea, los objetivos, nosotros, particularmente República Dominicana, nos queda mucho trabajo que hacer. Mucho por Yo creo trabajar. que hasta no lograr estos 17 no podemos pensar en cambiar. Tú no puedes, y tuvimos también un gran revés. Claro. Con la pandemia. Y ahora perdimos 3 años prácticamente. Y ahora mismo con las guerras, no me pueden a mí hablar de igualdad, no me puedes hablar porque estamos en una crisis mundial. Así es. Entonces, donde tal vez las desigualdades se van a ver aún más. El petróleo está subiendo, eso significa que vamos a tener situaciones en el transporte, aumento del costo de nuestra comida, o sea, va a haber mayor desigualdad y va a haber mayor
dificultad de poder cumplir con esos objetivos. Definitivamente. Una preguntita, ¿es rentable asumir la narrativa de sostenibilidad para las empresas? O sea, ¿se puede ver el retorno de esa inversión? Porque cuando hablamos de gobernanza, bueno, quizás las implicaciones en términos económicos, pero cuando hablamos de sostenibilidad, de inversión social, el costo puede ser alto. ¿Es rentable? Tú estás usando una palabra que ahí es donde viene el tema de si hacen o no lo hacen. Sí, exacto. Tú lo estás viendo como un costo, no como una inversión. Entonces, en el momento en el cual tú la sostenibilidad cambias ese chip y lo ves invertir en sostenibilidad para poder luego, tal vez un poquitico más a largo plazo, el retorno que tienes, entonces ya sí económicamente se te da. Cambiar la palabra costo por inversión te va llevando. Vuelvo y te digo, el consumidor cada día más busca una persona que tu proveedor sea más sostenible o que el producto que estés buscando sea más sostenible. Entonces ya de ahí tú tienes la posible de desaparecer del mercado. Ya no es un tema de rentabilidad, es simplemente permanezco en el mercado. Y ahí si seguimos viendo en otros criterios, puedes darte cuenta de que invertir en sostenibilidad tal vez puede parecer costoso en el momento, pero a largo plazo puede resultar mucho mejor. Una ventaja competitiva. Y lo vemos cuando las empresas han iniciado a hacer el cambio a la energía un poco más limpia. O sea, antes tú hablar de paneles solares era, no puedo, es un costo altísimo, pero ahora tú dices, bueno, lo que me ahorro en energía y lo que estoy haciendo, o sea, hago el cambio. Entendido, señores. Esto es un tema apasionante y también nos trae a la mesa de que ya la sostenibilidad no es un extra, sino que es posicionamiento, es reputación, es licencia social para operar, pero también es acceso a capital. Y nada más con esos, viéndolo desde esos rubros, tenemos muchísimo material para nosotros volverte a invitar, Elizabeth, porque ya se nos acabó el tiempo de este episodio, para nosotros poder continuar con este tema y un tema también tan necesario para lo que es el desarrollo económico, para lo que es el desarrollo social en sí mismo de las empresas, pero también de todos los que componemos la República Dominicana, así como también ese espejo en el extranjero que tenemos. Elizabeth, antes de irnos, tenemos un regalito de Brain que, por supuesto, no se puede quedar. Muchas porque gracias. Aquí queremos también que tú te sientas como en casa, que te sientas como en casa y de verdad agradecerte muchísimo, Elizabeth, haber sacado este tiempecito para estar con nosotros y aportar tanta luz en torno a la sostenibilidad. Muchas gracias por la invitación y sí, cuando ustedes quieran aquí volvemos y seguimos hablando de muchísimos otros temas. Gracias. A mí me quedó una preguntita. ¿Puede Brain Matters como empresa ya de contenido digital participar en Expo Sostenible? O sea, porque claro que si sí. hablamos de tantas empresas ya que en términos de sostenibilidad pueden aportar tanto, pues nosotros quizás... Claro que sí, vamos a hablar de eso. Hablemos, mi querida Elizabeth, estamos abiertas. No, de hecho, nosotros tuvimos parte también de lo que hicimos este año, pues el podcast Voces Sostenible lo hicimos in situ y tuvimos durante todo el evento, tuvimos cobertura, nuevamente democratizar la sostenibilidad, tuvimos programas muy tradicionales, así como también programas nuevos a un público mucho más joven, de forma tal de llevar el mensaje. Buenísimo. Pero Expo Sostenible es una plataforma en donde todo el mundo va a encontrar un espacio en el cual va a poder desarrollarse. Muy bien, podemos hacer un episodio desde allá. Nosotros felices de poder aportar todo lo que podamos. Gracias, Elizabeth. Chicas, se nos acabó el tiempo. Volvemos en un próximo episodio, gente. No olvide darle a la suscripción, poner la campanita, estar atentos porque tenemos episodios como este demasiado buenos. Así que nos vemos en una próxima entrega. Elizabeth, gracias nueva vez.